A raíz de ese partido, no iba a decir la roja, iba a decir la rojita, ¿no? Contra Lituania, quiero empezar preguntando si vosotros creéis que en ese partido contra Lituania la absoluta lo hubiesen dosado 4 al equipo lituano. Dale tú primero, Jaime. Bueno, es verdad que los jugadores de la sub-21 encima venían con ese plus de debutar en partido absoluto, esa energía que te da el vestirte la indumentaria de la selección española, pero sabiendo ya que no en categoría sub-21, sino en categoría absoluta. Supongo que también eso es un plus para los jugadores para rendir un poquito más en un partido amistoso, y entiendo que los que hubiesen acudido, que todavía no lo sabemos si acudirán a la Eurocopa de la selección absoluta, a lo mejor no hubiesen metido ese ritmo más para este partido. Aún así seguramente el resultado hubiese sido muy parecido porque la selección española, tanto en categoría sub-21 como absoluta, tiene un plantel mucho más importante en cuanto a lo que a nivel se refiere que la selección lituana. Dale, Pedro. Sí, totalmente. Es una diferencia de nivel muy, muy grande entre las opciones de Lituania y las opciones de España, pero es verdad lo que ha comentado Jaime, que era un partido muy especial con esa condicionante que al final para esos chicos era una gran, gran motivación estar jugando contra Lituania, y a lo mejor otros internacionales absolutos ya no tendrían toda esa motivación, pero lo natural sería siempre una goleada como terminando por pasar. También se deducían goleadas en otros partidos y sin embargo no pasaron contra otros rivales claramente inferiores. Pero bueno, deducí, a raíz de ese partido, habló Luis de la Fuente y dijo que bueno, que estaba muy contento, que había cumplido un sueño, que bueno, que esperaba que en un futuro pudiera debutar con la absoluta. Yo lo veo una muy buena opción, pues en el caso de que Luis Enrique con el tiempo se desgaste o no quiera continuar o pase algo que no guste mucho a la afición y tenga que destituirlo. ¿Deducís que Luis de la Fuente puede acabar siendo seleccionador próximamente y que él quiere? Méritos ha hecho, es una realidad. Acumuló ya el Europeo Sub-21 pasado haciendo un fantástico campeonato donde la selección española estaba perfectamente dirigida. De hecho, lo vimos en el documental que sacó la Real Federación Española de Fútbol después de dicho campeonato. Y es verdad que está generando, evidentemente, con plantillas totalmente diferentes, un equipo muy, pero que muy robusto, compacto, que juega muy bien al fútbol, a pesar de que este propio equipo sub-21, que ha llegado hasta semifinales, estuvo a puntito, que es verdad que, bueno, supongo que Pedro estará más contento que nosotros porque terminó pasando Portugal a la final, a pesar de que luego no pudieron alzarse con el título, pero llegaron hasta otras semifinales después de haber acumulado 2 finales, y siempre empiezan no jugando especialmente bien estos equipos de la selección española sub-21 y Luis de la Fuente los hace buenos. Entonces creo que sí que es un gran candidato a ocupar el puesto de Luis Enrique en caso de que se marche después de esta Eurocopa. Sí, es un hombre con ya algunos años de federación, que ya está perfectamente identificado con ese trabajo que se hace en Las Rozas, que ha ganado una Eurocopa Sub-21, también esa Eurocopa Sub-19 creo que fue en Grecia en 2015, que trae siempre equipos muy competitivos que, como decía Jaime, que empiezan muchos campeonatos con dudas. Yo me acuerdo que en 2019 había muchas dudas con la sub-21. Este año tampoco era la generación de la sub-21 más ilusionante, y aún así Luis de la Fuente ha logrado mezclar talento, competitividad, ha siempre dado esa imagen de hombre de selección, que en la rueda de prensa de ayer quedó muy, muy evidente. Ese es un perfil que gusta también dentro de la federación, y sin lugar a duda que está ya postulando para un puesto que en los últimos años parece que arde, que con cambios permanentes, y Luis de la Fuente, si hay cambios en un futuro a corto plazo, seguramente se postularía entre los 3, 4, 5 principales candidatos al puesto de seleccionador absoluto. Independiente de que Luis Enrique haya llevado a 24, nos ha llevado a los 26, quiero hablar de los porteros. Decía hace poco Paco Bullo que los porteros de la selección son buenos pero no son top. A raíz de esto quiero preguntaros
si creéis que España, la selección española, está un poco en crisis de calidad con los porteros, porque bueno, mucha gente se extraña de que hayan traído al portero del Brighton, a Robert, al portero del Brighton, a De Gea no lo ven al 100% porque está alternando la titularidad con Dean Henderson, y luego Unai Simón mucha gente lo ve irregular porque bueno, no ha dado su mejor rendimiento posiblemente en la Liga Española. ¿Creéis que la selección española está bueno, en crisis de calidad de porteros? Yo creo, dale, Jaime. No, no, Pedro, por supuesto, dale, dale. Gracias. Yo creo que más que caída de calidad en los porteros, es una caída de calidad general, ¿no? Al final, en todos los puestos, el nivel es inferior al de hace 5 o 10 años. En la delantera igual, en el centro del campo igual, en la defensa igual y en los porteros iguales. Es que yo creo que ha caído todo algunos peldaños de calidad y en los porteros lo mismo. No creo que sea algo específico del puesto de portero, sino consecuente con ese relevo generacional y esa caída de nivel que se está viendo en la selección española. Es verdad que también estábamos muy mal acostumbrados. Veníamos de la etapa de Casillas, que al final en la portería, por mucho que se le criticase en su debido momento en el último tramo de su etapa en el Real Madrid, es un portero que ha dado grandes hazañas, ya no solo con la camiseta del Real Madrid, sino con la de la selección española. David De Gea, por mucho que pesa a veces tener la camiseta de la selección española y vestirla, cualquier selección prácticamente, quitando 2-3, les encantaría tenerlo como portero titular, que nos quejamos a veces por vicio. Es verdad que no ha demostrado tener el nivel que sí que ha tenido a lo mejor Iker Casillas en la selección, pero David De Gea es un grandísimo portero que lo ha demostrado durante muchísimas temporadas en la Premier League. A raíz ahora de los positivos y todo este caos que nos ha tocado, justamente escasos días antes de comenzar ya el torneo, ¿veis coherente, veis razonable la postura de mucha gente, por ejemplo ahora en redes sociales, que se ha manifestado claramente en contra de que vacunen estos días a la selección? A ver, es un caso... Dale, dale, Pedro, dale. No, dale que te pisado ya, dale, Jaime. No, a ver, al final es un tema muy complicado, por el mero hecho de que estamos hablando de la salud de muchísimas personas y entiendo que la vacunología debe llevar un orden, pero es verdad que también todos los conocemos, sobre todo aquí en España, hay muchas veces que hay en hospitales donde en la partida de vacunas diaria sobran vacunas y hay gente que por la calle se le dice, ¿quieres entrar a vacunarte? Hoy han sobrado 70 vacunas y puede entrar una persona de 25 años. Y no en ese caso se le critica por consumir esa vacuna y poder optar a ella sin ningún tipo de trato de favor, porque no creemos que sea así. Es verdad que esto es un tema público y social donde al final están en el punto de mira de todo el mundo los futbolistas y ahora mismo pues no está bien visto que por esta situación pues evidentemente los futbolistas tengan ese trato de favor del que antes mencionábamos. Sin embargo, pues se ha dado una situación donde a lo mejor sí que se les requiere. Al final van a ser 30-40 vacunas, creo que es un porcentaje ínfimo en comparación con todas las vacunas que se están poniendo. Creo que al final es hacer un castillo de un solo grano de arena. Sí, es verdad ese tema que al final es una proporcionísima de la cantidad de vacunas que hay. Aquí en Portugal se vacunó a la selección en mayo de una manera que tampoco me ha parecido la más correcta, que es que se han vacunado en mayo y solo se ha anunciado hace 2 días, se lo hizo un poco en secreto. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con el momento en que está cada federación. En España, la Real Federación Española, por todo lo que está pasando, está bastante está en el punto de mira y bastante bajo sospecha. Y aquí en Portugal, nuestra federación, a los ojos de la opinión pública, está un poco en estado de gracia con esos títulos que se están ganando, con la presencia de Cristiano Ronaldo. Así que se les critica muy poco y hay un poco un déficit, digamos, de escrutinio entre comillas, así que casi no se ha hablado del hecho de que la selección haya sido vacunada. Yo entiendo que más que la importancia real de darle 40 o 50 vacunas a la selección o a todos los
los miembros de esa expedición, sería más por lo simbólico, ¿no? Por estarle dando vacunas a un grupo de tíos jóvenes para ir a jugar a fútbol. Yo entiendo que eso en lo simbólico pese, y yo creo que aquí lo que, no, creo no, lo que podría haber sido hecho sería no integrar a las selecciones digamos, en las colas de vacunación de los países, sino que UEFA de manera centralizada hubiese llegado a un acuerdo con una de las empresas que suministran estas vacunas. Yo tengo entendido que lo que el Comité Olímpico Internacional hizo fue algo por el estilo, o sea, llegaran ellos a un acuerdo con Pfizer o con Moderna, con lo que sea, para vacunar a la gente de cara a Tokio, y UEFA podría haberlo hecho y no estar poniendo las selecciones en las colas de los distintos países. Y ahora se llega a una Euro en la que ya hay muchas dudas qué pasará si hay brotes durante la competición, y cada selección está en un momento, porque yo creo que, por ejemplo, Hungría está vacunada, creo que Polonia también, Portugal también. Tengo entendido que en Bélgica algunos jugadores no lo quisieron hacer y no están vacunados, en España tampoco. Así que una Eurocopa que ya tiene muchas dudas, tiene aquí también otro punto más de dudas. ¿Creéis que a raíz, por ejemplo, del positivo por COVID de Busquets, el recambio natural era, por ejemplo, Martín Zubimendi? Dale, Dale, Jaime. Pedro, dale. A ver, es cierto que Zubimendi a mí me encanta y es verdad que es posiblemente uno de los jugadores candidatos a que entren en esta lista si Busquets y Diego Llorente ya se confirma definitivamente que abandonan la expedición de la selección española. Es verdad que luego se han sumado también 6 jugadores a esa burbuja, como es el caso de Carlos Soler, yo he hecho todavía muchísimo de menos la ausencia de Sergio Canales, que no entiendo por qué no se ha sumado a esta expedición, o también el caso de Yago Aspas, pero es posible que Martín Zubimendi se le dé esa posible entrada. Es verdad que la mayoría de estos jugadores, en caso de que solo terminen entrando 2 o 3, van a ser los de la cola de esta convocatoria, es decir, es muy dudoso que terminen disputando minutos. Pero bueno, es verdad que sumarse a una Eurocopa y tener ya eso en tu currículum vitae, pues supongo que a cualquier jugador le encantaría, y sobre todo estar de la mano de toda una selección española, que no estamos hablando de cualquier país. Sí, hay muchas dudas en muchos puestos en una selección muy indefinida. Si miras los partidos de octubre o de noviembre de la selección, miras en cada alineación 3, 4, 5 jugadores que ahora no estarán. Hay siempre muchos cambios, y Zubimendi podría parecer una opción muy coherente y muy natural. El tema es que tampoco sabemos qué quiere Luis Enrique, si con la baja de Busquets jugará Rodri, si lo que va a plantear. Hay tantas dudas con lo que quiere Luis Enrique que se vuelve también difícil analizar o pensar qué podrá hacer o cuál sería la mejor opción si tampoco sabemos sobre qué bases asienta la idea del seleccionador español. Claro, es que también aquí es muy importante saber qué tipo de esquema quiere plantear Luis Enrique a raíz de la baja, como decía Pedro, de Busquets. Si quiere suplirlo con Rodri, si quiere meter un mediocampista un poquito más ofensivo y poner un tribote ofensivo con Marcos Llorente, si quiere cambiar totalmente el esquema y dejarse los 3 centrocampistas y a lo mejor meter un 4-2-3-1, también es fundamental en saber con qué esquema quiere jugar ahora Luis Enrique, porque también supongo que es otro dilema que se le aparece en la cabeza del seleccionador ahora mismo de la selección española. A raíz de eso que mencionabas justamente ahora mismo tú, Jaime, quiero preguntaros, dependiendo hasta el punto en el que conozcáis la filosofía táctica de Luis Enrique, ¿a qué aspecto táctico de Luis Enrique obedece que, por ejemplo, lo que tú has dicho, no haya ido Sergio Canales, Iago Aspas, jugadores de ese talante? ¿A qué aspecto táctico o de la filosofía de Luis Enrique obedece que nombres como los que te acabo de decir no estén en la cita para la Eurocopa? A ver, es verdad, yo no sé, viví poco, lo sabe Pedro, en Portugal y todavía no conozco lo suficiente cómo es el pueblo portugués en referencia a la selección, pero aquí
en España todos nos creemos seleccionador nacional y todos nos creemos con derecho a opinar y decidir qué puede hacer el caso de Luis Enrique u otros tantos seleccionadores que han pasado. Es verdad que a mí me resulta curioso que él hable de meritocracia constantemente y lleve a los dos centrales suplentes del Manchester City, por ejemplo, y los lleve por bandera, o lleve a Pablo Sarabia, que al final ha disputado muy pocos minutos con el Paris Saint-Germain este año, sobre todo en los partidos importantes, me refiero, y ha obtenido un rol muy secundario dentro de un equipo que es verdad que ha sido muy importante en el fútbol mundial en esta presente campaña y lo lleva siendo durante ya los últimos años. Es verdad que yo hubiese optado por jugadores como Yago Aspas, que ha sido el segundo mejor delantero español de la Liga Santander, o Sergio Canales, que fue nombrado mejor centrocampista en la primera vuelta de la competición. Hubiese llevado también a Nacho Fernández o a Mario Hermoso como centrales en vez de haber llevado a Eric García o a Laporte. Es verdad que también Diego Llorente no me parecía que tuviese el nivel y a lo mejor hubiese llevado a Sergio Ramos. También me parecía un poco soberbia esa actuación de llevar a dos jugadores menos que el resto de todas las selecciones que se van a estar participando en esta Eurocopa. Y es verdad que ahora mismo yo, sinceramente, no sé, encima con este caso de los positivos por COVID, que no se sabe todavía si se va a hacer algún descarte más a pesar de haber dado negativo, no sé qué esquema va a usar Luis Enrique. Sé el que usaría yo. Claro. Yo usaría, por ejemplo, a Marcos Llorente, no lo pondría en la vida de lateral derecho, que es como él lo convoca. Estamos hablando de, para mí, uno de los mejores centrocampistas, ya no solo de la Liga Española, sino de todas las ligas europeas. Me parece que ha estado soberbio Marcos Llorente y creo que debe jugar, por supuesto. A mí Álvaro Morata no es santo de mi devoción y yo no lo sacaría como referente arriba. Jugaría con Gerard Moreno y con Ferran Torres y Dani Olmo por bandas. Acompañaría a Marcos Llorente, pues seguramente en el medio del campo con Rodri, que me parece que es pues el recambio natural, generacional de Sergio Busquets, y posiblemente pues Coque o Pedri escoltando en el otro lado del centro del campo. Y la defensa yo creo que está más que clara. Evidentemente con Laporte, que se ha hecho mucho énfasis, pues estará acompañándole Pau Torres, y en los laterales estarán Azpilicueta y Jordi Alba, y portero David De Gea. Ese sería mi 11. Claro, yo con Luis Enrique la mayoría de veces no he coincidido y dudo que vaya a coincidir en esta ocasión. Pero es verdad que también todo depende de lo que suceda con el caso de los positivos y con las PCRs que se están haciendo estos días. Claro, es que lo acaba de decir Jaime, esa expresión de no se sabe, es que no se sabe muchas cosas, porque si ya había dudas hace una semana o dos cuando Luis Enrique anunció la convocatoria, ahora con todos estos positivos aún más, pero asumiendo que la lista se mantiene más o menos igual, es verdad que hay muchas cosas que son muy, muy difíciles de entender. Si lo de Sergio Ramos se puede coincidir o no, pero se puede entender. Lo demás, hay muchas cosas muy complicadas. Es difícil entender que tú, cuando tienes falta de gol y falta de jugadores que sean determinantes en el ataque, renuncies al talento de un jugador como Yago Aspas. Es difícil que si has llevado tantas veces a Canales y le has puesto tantos partidos de titular, es difícil de entender que renuncies a él. Si tienes alguna falta de jugadores curtidos y contrastados en grandes citas, tú miras la lista y no hay muchos jugadores aquí que han estado en cuartos de Champions, semis, finales. Es difícil hasta que prescindas de un perfil como Nacho, el defensa del Real Madrid. Ya no vamos a casos como los de Jesús Navas. O sea, hay muchas cosas que son muy difíciles de entender y casi que cada caso tendría que ser visto bajo lupa. Lo que yo creo que así un poco como titular de la lista, más allá del racionamiento que haya llevado a la ausencia de uno o de otro, es que esta es la lista de Luis Enrique. Entonces, su grupo es su equipo, él ha decidido arriesgar, pero sometiéndose a casi un Vietnam en las próximas semanas, que cada
cada empate, cada derrota, él será el responsable máximo porque esta más que nada es su lista, es su selección y eso lleva un riesgo muy, muy grande para una figura que sabemos la impopularidad que tiene ya en algunos círculos de la prensa y de la opinión pública. Y en caso de que la cosa vaya mal, todos los tiros van a ir a Luis Enrique porque no hay otras figuras sobre las que disparar, porque también en eso esta lista se queda corta de referentes o de líderes. Y ya para cerrar brevemente, muy brevemente, a raíz de estas convocatorias tan polémicas, estas decisiones que no mucha gente entiende, ¿creéis que acercan a Luis Enrique este tipo de decisiones tan raras a una eventual salida de la selección? Es verdad que también Luis Rubiales apostó y mucho por Luis Enrique y sorprendería que se le echase y más de malas maneras. Porque claro, si es verdad que también España, lleve el equipo que lleve, tiene un camino, digámoslo, de rosas, porque no es un grupo tremendamente complicado. Es decir, lo natural es que España pase como primera, luego se enfrentaría a un mejor tercero, lo que puede llegar también a sucederle otra victoria más. Es decir, España incluso se puede llegar a plantar lejos en esta Eurocopa con un equipo que no es ni mucho menos el mejor que ha tenido, ya no hablo de la generación dorada de la selección española, sino en los últimos 20-30 años. Entonces, claro, también va a ser muy difícil si en el caso remoto de que España se plante en una ronda final bastante bien posicionada, echar a Luis Enrique con el apoyo constante que le ha dado Luis Rubiales. Recordemos, la despedida es así por la puerta trasera de Robert Moreno, de hecho, donde se jugó hace 2 días un partido en el Wanda Metropolitano contra la selección portuguesa. Y es verdad que me cuesta ver que se eche a Luis Enrique y que no Luis Enrique sea el que coja sus bártulos y se marche, que eso me parecería más lógico dentro de los patrones donde se ha marcado todo lo que se ha llevado a cabo en la selección española en los últimos años. Sí, yo creo que en caso de que la cosa vaya muy, muy mal, se complicaría mucho la continuidad de Luis Enrique. También por lo que yo he dicho hace poco, que él se la ha jugado con esta convocatoria y no se ha protegido, porque si tú llamas a Ramos, si llamas a gente más popular, si la cosa va mal, pues te proteges ahí un poquito de los tiros y Luis Enrique ha hecho justo lo opuesto. También es verdad lo que comenta Jaime de la protección y de la apuesta que la actual directiva de la federación hizo por Luis Enrique, hizo eso sí que le podría proteger un poquito, pero es muy, muy difícil pensar con los anticuerpos que también se ha podido generar ya Luis Enrique, que se quedara en la selección en caso de que todo vaya mal. Pero también es verdad que si la cosa va mal, ya hemos visto que Luis Enrique tiene la personalidad como para irse. Él ya se fue en su día del Fútbol Club Barcelona y lo podría repetir. Así que si la cosa no va bien, a mí no me sorprendería que Luis Enrique fuese él el que diera un paso al costado. Ahí queda eso, veremos qué pasa después de la Eurocopa y cómo queda la figura de Luis Enrique.